Bueno, bienvenidas a todas a un episodio más de Tu Potencial Femenino en esta nueva temporada. Bienvenida Mayara Garay. Gracias por recibirme hoy de nuevo, después de mucho tiempo. Sí, hablábamos recién detrás de cámaras, detrás de micrófonos, que en 2022 hicimos una nueva versión de este formato. 21. Fue la última. 2021, claro, la última versión de este formato, porque el formato de hoy que le presentamos es Aura y Mayara en conversación, donde vamos a estar hablando de un tema en particular y después se van a venir otros episodios más. Espero que por lo menos una vez al mes lo cumplamos, ¿verdad? Con nuestras apretadas agendas, donde queremos tocar diferentes temas. Bueno, el tema de hoy es la importancia de crear más círculos de apoyo entre mujeres. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Es un temazo que venimos hablando con May desde hace rato. Mayara, como ustedes saben, yo ya asumo que todo el mundo nos conoce. Voy a presentarte, ¿verdad? Bueno, Mayara Garay es directora ejecutiva de la UCOM, es socia de la UCOM también. Ahí presentate vos porque sos también muchas cosas. Bueno, como ahora les estaba contando, soy directora ejecutiva y miembro del grupo impulsor de la UCOM. Estoy también en el directorio de Enseña por Paraguay, así que como verán, la educación es un poco mi pasión. También estoy en el directorio de Barrio Mariscal. Estudié varias cosas. Me considero una persona que busca todo el tiempo aprender. Entonces estudié comunicaciones en principio, después hice una maestría en administración pública y después otra en management de educación digital. Y después aprendizaje de la vida, ¿verdad? En el trabajo a full. Y eso me encanta este espacio. Sí. Y aún nos conocemos hace mucho justamente del trabajo y siempre buscamos generar más espacios para las mujeres y para que las mujeres tengan más oportunidades. Hace poco Mayara estuvo en la charla de Triunfadoras, el evento que organizamos con Liz Vázquez y que la rompimos porque realmente estuvo genial, modestia aparte, pero sí. Estuvo muy bueno y la charla de Mayara estuvo increíble, o sea, estuvo espectacular. Fue la primera vez que yo te escuché en una charla, así todo en el escenario, ¿verdad? Sí. Porque, siempre hablamos con Mayara de diferentes temas y yo sé que ella tiene muchísimo para dar, muchísimo para enseñar, pero de ahí a que lo puedas realmente expresar de una manera que guste, que enganche, es otra historia, así que esa es una habilidad más que tenés. Gracias, Au. Sí, bueno, pero hoy nos une esto, justamente nos convoca este tema, ¿verdad? De la importancia de crear círculos, encuentros, eventos, como ese evento de Triunfadoras, como todas estas cosas que venimos pensando para hacer también desde otros lugares. Y como este podcast en sí, que también es un espacio donde podemos crear comunidad. A ver, una de las cosas que hablábamos hoy era que, a medida que crecemos, las personas vamos teniendo diferentes necesidades y esto también repercute en nuestras relaciones. Muchas veces pasa que las mejores amigas de la adolescencia descubren que de grandes les interesan cosas diferentes y aunque se tienen aprecio, la vida les va llevando por otros caminos y eso está bien, ¿verdad? Una crece y por ahí una dice, mi mejor amiga o esos grupos de grandes amigas en la infancia, en la adolescencia, después cuesta más luego coordinar. Claro. y acordar, por ahí una ya se casa, otra tiene hijo, otra viajó. Entonces es como que la vida va cambiando y te va llevando por diferentes caminos, ¿verdad? Claro, y te va llevando diferentes caminos y cada vez cuesta más organizarse, pero también tenemos como que la necesidad de conectar con nuevas personas, ¿verdad? De hacer nuevas amigas, de tener nuevos proyectos. ¿Y de dónde? ¿Cómo hacemos? O sea, ¿qué hago yo para buscar gente que curta lo mismo que yo? ¿Dónde nos vamos, May? Híjole, y creo que un poco la idea que decías al principio,
que venimos hablando hace tiempo de generar estos espacios para mujeres sobre todo, es que primero las mujeres tienen una experiencia muy distinta a la de los hombres, por todo lo que ya sabemos. De repente tenemos un poco más de dificultades a acceder a diferentes oportunidades. Tenemos algunos obstáculos en el camino que por ahí los hombres, no quiero decir que no tienen obstáculos porque no es tampoco así, pero que tienen obstáculos de repente distintos, ¿verdad? O claro. cosas así, como siempre te digo, de repente nosotras tenemos algunos momentos en nuestras vidas que son distintos a lo de los hombres. Por ejemplo, la maternidad, que es algo que siempre hablamos, que no es menor, ¿verdad? Y que bueno, que solamente otra mamá por ahí te va a poder entender probablemente por lo que estás pasando. Entonces, creo que una idea mía desde siempre y que creo que con eso conectamos nosotras era de, bueno, ¿cómo hacemos para generar más espacios en donde podamos encontrarnos y que podamos compartir un poco sobre estos desafíos? Porque todas las veces que teníamos estos espacios y compartíamos con otras mujeres, nos damos cuenta que los desafíos son muy los mismos prácticamente, ¿verdad? O muy parecidos. Incluso justo comentaba hace poco que me tocó estar en un programa de mujeres líderes del Cono Sur, mujeres de diferentes países, diferentes edades, diferentes rubros, pero todas teníamos como los mismos desafíos. Y yo decía, hija, qué importante es esto, porque como que te dejas de sentir sola, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, también buscamos que este espacio en el podcast sea un poco eso y que ustedes del otro lado de la cámara o del audio se involucren, puedan sentir opinen. que están, claro, que están conversando con nosotras como si fuese que están conversando con sus amigas. Y bueno, y creo que en estos espacios también se construyen otras amistades súper importantes, incluso mentoras de repente puedes encontrar, o personas que por ahí ya pasaron por una etapa de la vida por la que vos ahora estás pasando y que te puedas sentir un poco identificada, ¿verdad? Creo que por eso son tan importantes esos espacios. Estos espacios. O sea, es que me recuerda a algo que yo viví en mi primer embarazo, que yo, bueno, me embaracé y ponerle que famoso yo que luego quería hacer todo, y una de las cosas que vi fue gimnasia para embarazadas, ¿verdad? Encontré eso y yo me inscribí el primer día y me dijeron, no, por lo menos 4 meses tenés que tener. Tuve que esperar a tener 4 meses. Y me inscribí a un centro, ¿verdad? Sí. De apoyo y de ayuda para embarazadas, donde hacíamos gimnasia. Y fue genial porque realmente yo me fui con la intención de, bueno, no me quiero quedar sentada, o sea, no quiero tener vida sedentaria. Mi mamá lo así, ¿cómo vas a hacer gimnasia estando embarazada? Estás loca, ¿verdad? Y yo sí que dale, ¿verdad? Y me fui y era así obviamente súper responsable, con una obstetra, todo, ¿verdad? Entonces, de la parte física, yo me fui buscando eso, de la parte física, ¿verdad? Sí. Pero después, así, gratamente, lo que me sorprendí, que más me gustó, lo que más me llevaba a irme creo que me iba lunes, miércoles y viernes. Yo, antes eso no hacía tanto ejercicio como en eso, como ¿verdad? En ese momento. Y era el grupo de apoyo. O sea, mi primer hijo, ¿verdad? Estar con otras embarazadas. O sea, la que tenía, no sé, la que estaba de 7, 8 meses y yo apenas de 4 o 5. Sí. Era otra historia, te contaba un montón de historias. Después, la que era su segundo hijo, la que tuvo nena, la que tuvo varón, la que tuvo gemelos. O sea, era tan lindo el ambiente de contención ahí y se aprendía tanto. Y después ya iban haciendo el de una, después ya no venía. Ay, te juro que me da todo piría así por cómo conectamos tan profundo. Con esas mamás. Y hoy mis hijos tienen 12 y 10 años y de repente me encuentro por ahí, ¿verdad? Con una de ellas y era así ay, éramos compañeras, o sea, ellas eran compañeros de panza en la gimnasia para embarazadas, ¿verdad? Así que yo creo que esa fue mi primera experiencia de sentir lo importante de un grupo de contención, sobre todo cuando uno está viviendo algo nuevo, ¿verdad? Exactamente, sí. Y bueno, o sea, lo mismo pasa, bueno, en el momento de la maternidad supongo que es algo demasiado importante porque es un proceso incluso físico, ¿verdad? Sí, físico, mental, emocional, todo en ese momento, logístico, todo. Que obviamente la experiencia de otras te puede ayudar también a prepararte a lo mejor de mejor, ¿verdad? O de ciertas maneras.
Pero lo mismo pasa también en el mundo laboral, ¿verdad? No sé, a mí me tocó ahora, hace unos meses atrás, todavía no hace un año, pero ya está a punto de cumplirse otra vez un año, qué rápido pasa el tiempo. De asumir el rol de la dirección ejecutiva dentro o sea, de una universidad, ¿verdad? No es menor eso. Y, por ejemplo, me voy a reuniones o espacios de repente a los que me invitan de diferentes organizaciones, y siempre la mayoría de las personas que están ahí son hombres. Y a veces son mucho más grandes que yo. Entonces, como que de repente yo siento así, bueno, tipo, ¿con quién puedo hablar que haya tenido ya esta experiencia, que me pueda de repente guiar en algunas cosas, o que me pueda mostrar o contar cuál es a lo mejor la mejor forma de entrar a estos espacios, o de afrontar algunos desafíos, del equilibrio entre el trabajo y tu vida personal, ¿verdad? Que es algo con lo que nosotros todo el tiempo estamos luchando, entre comillas, sobre todo porque nosotras cargamos con una carga mental siempre más grandes. Las alarmas de Liu que nos estabas escuchando seguramente. Sí. No, pero es cierto, o sea, la carga mental. Es increíble cómo y sin digamos intenciones de ofender a nadie ni nada, pero siempre las mujeres terminan cargando con una carga mental más alta que la de los hombres, y yo creo que eso se da simplemente porque nuestros cerebros están digamos, configurados de formas distintas, ¿verdad? Y yo en serio le admiro, pero siempre conversamos nosotras de esta comediante argentina que contaba, bueno, cuando yo pongo la comida en el microondas, yo hago, no sé, 1 minuto y hago millones de cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Ya empiezo a lavar ya los platos, no sé qué cuánto, ya meto la ropa, lavarropa, no sé qué, y ahí terminó el 1 minuto, pero yo ya hice 1000 cosas más, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando mi marido pone la ¿Quién comida, es? Dalia Goodman. Dalia. Cuando él pone la comida, mira, 1 minuto se queda esperando 1 minuto que termine la comida, y eso, o sea, no está mal tampoco. Yo de verdad que le admiro a los hombres, claro, y me encantaría poder ser así, te juro, porque para parar un poco tu cabeza. Sí. Pero normalmente nosotras, tipo, nuestro cerebro ya como que busca luego qué más puedes hacer o qué otra carga mental podemos tener, y eso es muy agotador, ¿verdad? Entonces, también aprender un poco a manejar eso, a gestionar nuestras emociones, ¿verdad? A un montón de cosas que necesitamos como personas luego, no solo como mujeres. Y está bueno poder encontrar eso en otra persona que ya haya pasado de repente por estas etapas, que nos pueda guiar un poquitito, ¿verdad? Sí. Me acuerdo cuando en 2014 fue que yo lancé mi blog, ¿verdad? Dios mío, yo ya me siento así la abuela de los Simpsons por ahí, ¿verdad? Pero fue porque realmente la maternidad impacta muchísimo, ¿verdad? 2014 yo tenía, bueno, ya mi segundo bebé, ya Gaia tenía 2 años, y una de las cuestiones que más me daba cuenta que impactó es que mi vida así cambió de un día al otro, y yo necesitaba optimizar mi tiempo, o sea, necesitaba optimizar al máximo, y como yo siempre fui así como que muy... organizada, luego para empezar. Me dice, pero vos lo que sos re mega organizada también. Bueno, pero siempre fui como que muy tomar a la tecnología de aliada, ¿verdad? Claro. O sea, yo ya hacía transferencias bancarias cuando mis hijos estaban preescolar, así en 2017, y me acuerdo que las otras mamás llevaban así en sobrecito el efectivo. El efectivo, ¿verdad? Y para mí era así, Dios mío, hagan transferencia, ¿verdad? Entonces es como que yo veía que había muchas mujeres que no usaban la tecnología o que tardaban mucho. Por ejemplo, lo que yo veía en mi círculo, ¿verdad? Y que fue lo que a mí me impulsó a crear el blog. Yo usaba ya home banking a full. Sí. Y eso ya fue hace 10 años. O sea, hace 10 años no se usaba como hoy se usa, ¿verdad? Claro. El home banking, las transferencias. Usaba... por ejemplo, las compras online en Amazon, ¿verdad? Era todo un wow, ¿verdad? Sí. Y yo usaba mucho eso, y me encontraba con amigas que por ahí me decían, Aura, vos que sabes esas cosas, ayúdame con esto o mostrame lo que sea, ¿verdad? Y ahí dije, bueno, voy a hacer un blog donde voy a hablar sobre esto, y así, claro, aparte de ayudarle a esta amiga que me pide, ya le ayudo a muchas otras, claro. ¿verdad? Entonces ahí vi que ese también como que fue un
un espacio de apoyo y de ayuda entre otras mujeres que estaban en mi misma situación, Sí. ¿verdad? Que recién tenían una familia y que se encontraban con eso de que, Dios mío, antes el día tenía 24 horas, ahora parece que tiene 3 horas nomás, ¿verdad? Sí. De tanto que ¿Cómo hago, tengo. verdad? ¿Cómo Para hago? que sea más eficiente, Sí. digamos, mi tiempo. Y ahí veía, habían muchos comentarios de otras mujeres que estaban en la misma. Entonces decía, wow, qué necesario crear Y esos espacios. Eso es lo que a mí más me llama la atención y que por eso insisto siempre, tipo contigo, de, bueno, qué otras cosas podemos hacer o qué otro espacio podemos crear. Porque cada vez que hacemos algo, hablamos de algo, o por ejemplo, ahora con Triunfadoras, ¿verdad? El evento, o de repente algunas entrevistas que me hicieron, o el podcast de Me cambiaron mi apellido, me robaron mi Ay, ¿se identidad, acuerdan? que sacamos en Bueno, el 2021 sí, también. Mayara hizo fue un podcast, sí, un Sí. episodio de podcast donde ella contó lo de lo que le pasó en el departamento de identificaciones, donde le pusieron sí o sí el apellido de su marido y te sacaron luego el apellido materno, creo. Sí, me sacaron el apellido materno y me Fue un pusieron exitazo ese podcast. Ahí Sí. muchísimas y bueno, se y ahí, por manifestaron. ejemplo, tipo, yo realmente me pasó eso y bueno, yo me sentí súper vulnerada en ese momento. Y hablando contigo, ahora dijimos, bueno, ¿por qué no grabamos esto? Dale, vamos a grabar. Y grabé el audio, ¿verdad? El podcast de esa situación, digamos, comentando cómo fue y también avisándole un poco a las otras mujeres de cómo se hace y en el caso que quieras cambiar, cómo tenés que hacerlo y en el caso que no quieras cambiar, cómo tenés que hacerlo. Y muchísimas mujeres me escribieron, pero fue así, una lluvia de mensajes que era, bueno, en los comentarios, en el DM, en todos lados, bueno, primero que me agradecían por haber compartido, ¿verdad? Claro, porque les había pasado a ellas. Muchas porque y no. les había pasado y no pudieron cambiar de nuevo, o sea, pensaron que ya no que era Sí. así y que ya no podían cambiar porque te tratan de convencer de que te quedes con el apellido cuando te cambian y vos querés cambiar, no. Sí. Obviamente yo no le Y es hice una caso, mentira, pero- porque la ley está hace rato. y Sí, no- es una re mentira, o sea, no, vos elegís lo que vos querés, ¿verdad? De hecho, la ley es que tu apellido es el tuyo, el materno y el paterno. la ley es que vos, claro, que Y vos si podés elegir. querés, tenés que tipo ahí marcar Pedir. quiero, ¿verdad? Sí. No al revés. No al revés, pero ellos hacen al revés. Porque Ellos hacen todo, al revés. ¿sabes? ¿Será que hasta ahora es así? No tengo pruebas, pero Vamos a- tampoco dudas. Nee. ¿Cómo se dice? Tenemos que ir a averiguar y hacer un upgrade. No, realmente depende de qué box te toque, porque hay gente que te Vox dice machista tipo, o vox no machista. esa onda. Que hay gente que te dice, mira, hay un formulario que vos tenés que llenar y qué sé yo, y hay gente que directamente te cambia nomás ya sin avisarte nada, ¿verdad? Yo creo. Pero realmente vos deberías de elegir lo que querés, ¿verdad? Pero bueno, en fin, a lo que iba es que en ese momento tantos mensajes me llegaron de agradecimiento por haber contado de aquellas mujeres que les había pasado y que no pudieron cambiar de nuevo y perdieron su apellido materno. Pero también de mujeres que todavía no se habían casado o que estaban por casarse y que me agradecían por haber contado antes porque ellas no quieren cambiarse su apellido, entonces ya saben lo que tienen que hacer en el caso que Claro, vayan cuando a vayan. identificaciones a cambiar su estado civil. Otras mujeres que me contaban sus historias, también de hombres que le obligan a las mujeres a cambiarse el apellido y tener su apellido y qué sé yo. Que sienten que es así. Y así, Ay. o sea, un montón de historias que, hija, me llenaron, o sea, de inspiración también, ¿verdad? Y dije ahí, bueno, tenemos que seguir haciendo este tipo de cosas Sí. porque claramente lo que a vos te pasa Le va no a te pasar a pasa miles. solo a vos, ¿verdad? Le pasa a miles de otras personas y vos contando o compartiendo podés estar, digamos, salvándoles de una situación un poco incómoda, ¿verdad? Claro. Como la que yo tuve en ese momento. Entonces, esa fue mi motivación para grabar. Que al principio yo decía, no, ¿para qué? No sé qué. Y después al final dije, hijo, sirvió muchísimo porque le ahorré a estas mujeres el tiempo, Sí. dinero, un montón de cosas, porque a mí me hicieron hacer todo nuevo, tuve que pagar todo nuevo, todo, pero no me iba a quedar igual con el otro Qué apellido. Así vergüenza, que, qué bárbaro. creo que eso para mí fue así un punto súper clave y
y me parece que de eso se trata también, ¿verdad? Claro, porque ahí vos te sorprendiste el impacto que tenía Sí, y algo jamás tan, pensé, tan se fácil de viralizó, me hacer. llamaron de la radio, Sí. me contactaron del Senado, de un Sí. montón de lugares así, tipo para preguntarme qué había pasado y qué sé yo. Eh, y bueno, si bien no creo que se hayan tomado cartas en el asunto en identificaciones, por lo menos yo digo, le Moviste el pude, avispero. claro, le pude informar también a otras mujeres de cómo cómo sucede este tema, cómo haces cuando te querés ir a cambiar o sea, tu estado civil y bueno, y cuáles son tus derechos también, ¿verdad? Creo que eso es demasiado Eso es lo que es importante. crucial, porque no saben, ¿verdad? O sea, ni yo sabía. Sí. Yo iba a caer redondita ahí seguramente, pero no sé. La verdad es que es muy... o sea, eso por ejemplo me sacó... O sea, saca muchísimo y a algunas les hierve la sangre así de la injusticia y creo que eso pasó en ese podcast Sí. especialmente, ¿verdad? Y lo que yo rescato también es lo fácil que es, de algún modo, crear ya Sí. esos espacios. O sea, eso fue grabar un audio y subirlo a internet. Sí, creo que, o sea, el internet hoy nos permite tener esa cercanía que antes a lo mejor no podíamos tener tan fácilmente, ¿verdad? Y obviamente a lo mejor no vamos a poder generar espacios presenciales todo el tiempo de juntarnos. Todas estamos con miles de cosas, ¿verdad? Hoy las mujeres son, y siempre creo mujeres, siempre fueron muy ocupadas, ¿verdad? Porque bueno, los hijos luego ya te quitan muchísimo tiempo porque tenés que estar ahí con ellos, qué sé yo, el trabajo, la casa, ¿verdad? Un montón de cosas. Y vos misma también, Y ¿verdad? los miles de proyectos que nos ponemos miles de encima. proyectos que te pones encima, vos misma darte también tu espacio. Entonces a lo mejor no podemos encontrarnos siempre de forma presencial, pero el internet tiene esa capacidad de acercarnos, ¿verdad? Que yo rescato muchísimo, así como tiene cosas también negativas, digamos, tiene muchas cosas positivas, ¿verdad? Las redes sociales creo que nos llevaron a otro nivel y hoy ya no es que tampoco conectamos solamente con mujeres de nuestro país, conectamos con personas de todo el mundo. Sí. Y eso también nos permite ver que los desafíos son iguales en Paraguay, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en donde sea. A lo mejor en algunos países hay algunos desafíos distintos, digamos, o por ahí en algunos países ya se superaron un poco algunas cosas, pero finalmente son como los mismos temas siempre, ¿verdad? Sí. Que vivimos nosotras, entonces está buenísimo. Impresionante es cómo una va viendo. Nosotras que leemos mucho también a estas autoras que nos gustan mucho, como Sí. Brené Brown. Ahora justo estuve leyendo un libro que les súper recomiendo, que es de Sheryl, ay, no me acuerdo su apellido, que ella era la CEO de Google, o sea, estuvo en Google y después en Facebook. Y bueno, y ella empieza luego ya su libro contando cómo ella estaba embarazada de 8 meses más o menos, trabajaba en Google en ese momento, y no tenían estacionamiento para embarazadas cerca Dios mío. de la entrada, digamos, entonces estacionaba lejos y tenía que caminar hasta allá para irse, y le tomó todo ese tiempo, o sea, recién cuando ella se embarazó. cuando estuvo en esa posición, recién se dio cuenta de la necesidad de tener un espacio cercano para que la mujer embarazada pueda Claro. bajarse y no caminar tanto, ¿verdad? Sí. Porque obviamente con 8 meses de embarazo me imagino que... Es que te querés morir. esa es la simpleza de la importancia de la representación femenina. Exactamente. Eso es, o sea, no es por malos, ¿verdad? Sino No. que necesariamente, ¿verdad? No es por ser malo necesariamente, sino que cuando no sos vos, no te pasa, o sea, Claro. y esto pasa con las mujeres. No, y con probablemente no todas las te áreas. das cuenta luego, No te o sea, das cuenta. no, por el simple hecho de que a vos no te pasa, así como decís, ¿verdad? No es, yo por eso digo, no creo, tampoco creo que por ahí los hombres que estaban en esa organización, no es que Por mala onda. dijeron, no, ni ahí que estoy por las mujeres que están embarazadas, que es eso. No, tipo, a ellos no les sucede, entonces no tienen cómo experimentar eso, ¿verdad? Entonces es muy difícil de repente empatizar cuando vos no pasás por ese proceso, ¿verdad? Entonces es por eso tan importante que hayan cada vez más mujeres en posiciones de liderazgo, porque Ay, sí. recién ahí vos te das cuenta, y a mí me pasa ahora, ¿verdad? Yo también, de repente, a lo mejor no me daba cuenta antes de algunas cosas,
que hoy, estando por suerte en el lugar donde estoy, puedo decir, híjole, por ejemplo, nosotros 90% de las personas que trabajan en la UCOM son mujeres, Wow. que tienen, muchas de ellas ya tienen hijos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, permitirles a ellas que sus hijos vengan a la UCOM en horario laboral, ¿verdad? O sea, por ejemplo... Le solucionas la vida. Claro, tengo personas que ya se organizan como para que todo el año sus hijos salgan del colegio y vengan a la UCOM. No se vayan a sus casas. Entonces, ella no contrata a una niñera porque están ahí con ella. Ella está tranquila porque saben que está bien, porque están ahí, o sea, les puede ver si necesitan algo, si están enfermos, si lo que sea, ellos están ahí con ella, ¿verdad? Y habilitamos una de las aulas porque obviamente tampoco tenemos tantas clases presenciales nosotros, entonces tenemos mucho espacio. Habilitamos una de las aulas para que ellos puedan tener ahí sus juguetes, para que dejen sus cosas, qué sé yo. Ahí se hacen ya amigos Y entre ellos están ellos. ahí, sí, y después vienen los hijos de otra y así tipo se van haciendo amigos y felices ellos, ¿verdad? Y todos nosotros le hacemos parte luego como del equipo más o menos cuando es su cumpleaños, equipo festejamos junior. también, tipo todo UCOM Kids. UCOM Kids y hace totalmente la diferencia realmente. Y yo creo, y por lo menos de mi parte yo hago eso porque yo realmente pienso que si las personas que trabajan con nosotros no están bien o no se sienten bien en el lugar de trabajo o consigo mismas, no van a poder tampoco dar lo mejor a la organización, ¿verdad? Entonces es demasiado importante que nosotros, o sea, los que estemos en posiciones de liderazgo o por ahí no todavía, pero que tengamos ideas de repente de cómo podemos hacer a las organizaciones, mejores organizaciones, propongamos estas ideas y las pongamos en práctica para que todos estemos mejor también, ¿verdad? Claro. Y ahí la organización va a ir creciendo. Claro, la Así, gran tipo, beneficiada al porque final es sí, la nomás organización. ya, ¿verdad? Sí. Porque la gente está bien y pone lo mejor de sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas mujeres, o sea, hay una alta tasa de, no sé, yo no manejo mucho las estadísticas, pero sé que hay una alta tasa de mujeres que emprenden, o sea, el emprendedurismo es algo Y muy probablemente de mujeres. porque no encuentran... Exactamente, y es Sí. mucho es a causa de eso, de que es la salida más que más les cierra, porque no pueden ir a cumplir horario, no pueden dejar los hijos y es Claro. emprender desde casa, que eso tiene Sus pros y sus sus contras. pros y sus contras, o sea, ahí es donde yo creo que también se carga muchísimo. Bueno, a vos, por a la ejemplo, te mujer. pasa eso, ¿verdad? Claro, Porque vos bueno, también igual trabajas. mi caso es especial porque Sí. mi marido y yo, los dos dos trabajamos, trabajan, sí. siempre trabajamos desde casa. Yo le conocí a Jan, éramos novios y él él trabajaba en una empresa, ¿verdad? Y después se abrió el instituto y bueno, y ya tuvo su propia empresa de la familia y fue manejando más sus horarios. Y yo también, pero cuando yo me casé recién, y mi bebé era chiquitito, yo trabajaba en la imprenta de mi mamá, vivíamos acá y nos íbamos a la imprenta y yo me iba con mi hijo. Claro. Y le daba a mi mamá feliz, Obvio, ¿verdad? la abuela chocha. La abuela chocha y era la imprenta de mi familia y al lado, ahí pegado, conectado luego la casa de ella. De tu Entonces mamá. yo me iba, pero yo ni siquiera llevaba bolso. Mi hijo tenía ahí Todo su ya. cambiador, todo, su segundo Claro. hogar más o menos. Sí. Y era re cómodo. O sea, yo nunca tuve que hacer eso de sacarme la leche, nada. Claro, porque él ya estaba contigo. Porque él estaba ahí. Mi mamá me traía un ratito, yo le daba de mamar o me iba un rato ahí a darle mamar, volvía a mi trabajo, Claro. ¿verdad? Así de workaholic lo era, Sí. ¿verdad? Pero es lo máximo y yo Seguí siempre, siéndote, bueno. sí, y siempre fui muy consciente de que fui súper privilegiada. Claro, sí. En ese sentido. Totalmente. Y yo decía, esto es porque yo trabajo en la imprenta de mi familia y porque eso es, o porque yo Claro. me hice mi propio emprendimiento, por eso es. Y ahora realmente vos me venís a decir, bueno, esto es algo que puede suceder en una organización grande, no necesariamente en una empresa familiar, ¿verdad? Sí, y yo creo que debería luego. O sea, creo que es como una responsabilidad que nosotros tenemos también de, bueno, tal vez antes las cosas se hacían de alguna manera, pero creo que hoy, teniendo también todas las herramientas que tenemos, me parece que es muy importante que nosotros vayamos como pensando también, y esto para hombres y mujeres que estén liderando organizaciones, cómo podemos hacer para que la gente que trabaje con nosotros esté mejor.
¿verdad? Claro. Que tenga una mejor calidad de vida, ¿verdad? No sé, pensar un poco, híjole, el tráfico es imposible, o sea, tener que ir a buscarle a tu hijo del colegio, llevarle, traerle, no sé qué. La persona va a perder mucho más tiempo yéndose y viniendo varias veces al día, que si vos le decís, tráele nomás ya a tu hijo acá, Claro, que esté quede acá tranquilo, no sé qué, y bueno, y ahí vos le ahorrás tiempo a esa persona y te ahorrás también que esa persona no esté todo el tiempo saliendo de la oficina y pensando en otras cosas, ¿verdad? Porque va a tener que, obviamente, organizarse de otras maneras para poder buscarle, ¿verdad? Y también tenemos nosotros una realidad en Paraguay que tenemos muchas familias de madres solteras, Sí. que no es menor, que no tienen por ahí tanta ayuda como, bueno, en tu caso, por ejemplo, vos le tenías a tu mamá ahí al lado, ¿verdad? Que también te estaba ayudando y qué sé yo. Y bueno, y tenemos muchos casos que no son así, ¿verdad? Y tenemos que ser un poco conscientes también de esa realidad y ver cómo nosotros podemos ayudarles a que sea más fácil su vida, ¿verdad? Sí. A apoyarles también un poco en ese proceso y con esas pequeñas cositas también nosotros vamos a lograr que esas mujeres puedan crecer profesionalmente, personalmente, y estamos aportando a que una persona se pueda realizar, ¿verdad? Y qué importante es eso, o sea, creo que Cómo se valora muchísimo. por desde el- supuesto que se valora muchísimo, pero más allá de lo que tu colaborador, digamos, va a valorar, me parece que es una responsabilidad, o por lo menos yo lo tomo así, como líderes de organizaciones, de poder asegurar eso, ¿verdad? Creo que ese es nuestro rol principal. Sí. Y bueno, yendo también hacia otros lares, como es el emprendedurismo o ya mujeres empresarias. Hoy estuvimos justamente compartiendo, Sí. estuvimos todo el día juntas. Todo el día ¿verdad? juntamos ahí, sí. Estuvimos compartiendo un almuerzo súper lindo. Le mandamos un saludo acá a Laura Herreros y a Rosario y a Bedoni, que nos invitaron por el mes de la mujer, donde éramos como 10 más o menos empresarias de diferentes rubros, y cómo haciendo esos encuentros ya se generan, o sea, se hace networking, se generan Sí. otro tipo de contactos. Yo me pasé hablando de mi podcast y qué sé yo, ¿verdad? Y ahí era así, bueno, que Rosario estuvo por empezar el suyo, después Luciana Duarte, que ya está con su podcast. Que está Entonces, haciendo con Gánica también. sí, que está haciendo con Gánica, y bueno, y ahí hablamos del episodio que teníamos que grabar hoy. Entonces ahí es como que muchas de ellas me preguntaba, bueno, ¿cómo lo que es este tema de los podcasts? A mí me gustaría hacer y esto, lo otro. Y es como que se generan esos contactos, esos Sí. círculos súper valiosos donde una puede ayudar y apoyar a la otra, ¿verdad? Vos sabés que algo que yo rescato muchísimo, yo estudié en Estados Unidos, como vos sabés, y algo que rescato muchísimo de mi experiencia universitaria ya es que a nosotros nos inculcaban hacer networking todo el tiempo, ¿verdad? Ellos nos decían, ya, o sea, hice varias pasantías y trabajé en varios lugares mientras vivía allá, y siempre en todos los lugares me decían, invítale no sé, al supervisor, al gerente, al jefe, al quien sea, a tomar un café, que te cuente sobre su vida, que te cuente cómo llegó, a dónde llegó, qué sé yo. Eso es networking, ¿verdad? Y es tan simple como, vamos a tomar un café. Sí, Pero sí. acá en Paraguay yo veía que eso no estaba todavía instalado en ese momento. Y creo que hoy está creciendo un más. poco más esa necesidad y esa realidad de que no está mal, ¿verdad? Que vos le hables a alguien y que le digas, che, tipo, me parece súper interesante todo lo que vos hiciste hasta ahora. ¿Qué te parece si nos juntamos y me contás un poco sobre esto? Porque a mí también me interesa Claro, o estar por ahí en le esa invitaba área, a ¿verdad? 2, 3 personas que vos crees Claro. que van a conectar y También, se ¿verdad? arman ahí. O, por ejemplo, cuando vas escuchando, no sé, ponerle que yo esté hablando con una persona y me dice, yo requiero grabar un podcast, y yo diga, híjole, le tenés Claro, que le conocer conozco a a Aura, alguien, ¿entendés? claro. O sea, conectar a las personas tiene un valor Sí. demasiado Y grande. lo que ustedes hacían en la Humanoteca también. Claro, la Humanoteca es un poco eso, ¿verdad? Que es un espacio donde nosotros convocamos a libros humanos, Libros nosotros le humanos. llamamos, que son personas de diferentes rubros y que están ahí disponibles para compartir, ¿verdad? Para contar sobre su vida personal, profesional, lo que quieran, y bueno, los participantes vienen y se sientan a conversar con Sí, ellos por 15 ahí, minutos 15 y van minutos. rotando, ¿verdad? Es genial. Y eso está buenísimo porque... Y tenés ahí la oportunidad claro, de hablar con alguien así súper grosso. Claro, que a lo mejor vos pensabas que estaba lejísimos tuyo. Sí. Bueno, a un estudiante, por ejemplo, ¿verdad? Que
poder sentarle a un estudiante a hablar, no sé, en una de las humanotecas, por ejemplo, el año pasado, cuando cumplimos 30 años, estuvo José Brites, el presidente de Itaú, que es exalumno de la UCOM. Ajá. Imagínense, el presidente de uno de los bancos más grandes en Paraguay, sentado hablando con los estudiantes de la universidad. O sea, eso es enorme, ¿verdad? O sea, poder conectarle a esas dos personas y que el estudiante pueda conocer un poco sobre el camino que José tuvo hasta llegar a la presidencia, que probablemente no fue fácil, ¿verdad? Claro. O sea, Y yo creo, vos sabés que yo creo que también esto es recíproco, sí. porque uno siempre piensa en cómo el que empieza aprende Sí. del que está arriba, pero Pero los pasa dos. también al revés, o sea, pasa del otro lado, porque uno que pasó por, o sea, uno que ya está Sí. en un puesto, aprende muchísimo, si sabe ver y si sabe apreciar, Claro. aprende muchísimo de la juventud. Dios Sí, mío, porque parezco ya una vieja, boyagas, no. pero sí. Viejos serán los trapos. No, pero totalmente. Y siempre los libros humanos nos dicen, Dios mío, yo lo que termino aprendiendo Sí, un montón. Y sí, claro. porque en la interacción, en el compartir, en el ida y vuelta. en el ida y vuelta se generan muchos aprendizajes de diferentes temas, ¿verdad? Y nada, creo que es valiosísimo eso. Entonces, por ejemplo, yo les invitaría a que también ustedes piensen, bueno, ¿quién es alguien de repente que yo admiro a quién le podría invitar a tomar un café, ¿verdad? Sí. Y que lo hagan y prueben. Y les juro que es espectacular. ¿Y a quién no le gusta tomar un café y hablar? Claro, ¿verdad? Claro que sí. Hay que tantear, hay que ser cara dura. Yo Sí. por eso tengo el podcast como excusa. Esa es Sí. una de las cuestiones que Eso dije. te da el podcast también, eso es Sí, cierto. te da el podcast de que tenés ahí la excusa. Bueno, para hablar de mi podcast, pero realmente así es porque vos querés Claro, le aprender de esa conoces, persona. sí, le conoces también ahí. Bueno, ¿qué hacemos, Mayara, para pasar un poco a la acción de todo lo que venimos hablando? Nosotras hace rato que tenemos ganas de crear estos espacios, ya lo estamos haciendo, o Sí. sea, este tema de, bueno, el evento de Triunfadoras, también el podcast, pero también tenemos la idea de crear por ahí algunos encuentros presenciales, quizás en la UCOM, donde tratemos estos temas de mujeres, o sea, de las necesidades, de las diferentes necesidades que podemos tener las mujeres a lo largo de nuestras etapas de vida y aprender unas de otras. Sí. ¿Qué podemos hacer? Eso mismo que dijiste. No, bueno, realmente creo que este podcast es el primer espacio Check, oficial, digamos, que estamos creando juntas para poder también acercarnos un poco a las mujeres y poder compartir algunas ideas, reflexiones y demás. Pero bueno, también un poco la idea es poder ir creando espacios presenciales donde nos podamos encontrar y podamos compartir un poco sobre lo que venimos viviendo, aprendiendo, nuestra evolución, ¿verdad? Personal, profesional, porque también las personas van creciendo y van evolucionando y bueno, y en ese proceso seguramente se van dando cuenta de diferentes cosas y está bueno compartir un poco de eso. Entonces vamos a ir teniendo encuentros presenciales también con diferentes temas. Así que yo les animaría a que en el Instagram de Tu Potencial puedan dejarnos de repente algunos temas, preguntas, ideas que claro, tienen. de qué quieren, qué se les Claro, ocurre, de qué tipo quieren. un taller para aprender a, no sé Claro. qué, o un encuentro reflexivo de hablar sobre X temas, Sí. pero de todo lo que sea, Todo ¿verdad? lo que De- se les ocurra. Sí. Porque, bueno, y también para estos espacios, entonces nosotras podemos agarrar esas preguntas, ideas, consultas y demás y poder traerlas a la mesa. A la realidad. Y poder hablar sobre eso y generar de repente así una comunidad de mujeres que bueno, que quieren que las otras también puedan que progresar. impacten, ¿verdad? sí, sí. Así es. Bueno, me encantó, me gusta muchísimo. Este será el primer encuentro de Aura y Mayara en conversación. Tiramos esto de que queremos generar un espacio presencial, por lo menos ir haciendo de vez en cuando, quizás en la UCOM o en algunos otros espacios, por ahí otras empresas que se quieran sumar también. Y la idea es esa, es juntar a las mujeres, crear comunidad, hacer sostén, tener contención, brindar experiencias, compartir
y bueno, y armar ahí la tribu, ¿verdad? Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber estado acá, Mayara. A vos y a ustedes por acompañarnos una vez más en este proceso. Gracias. Chao. Chao. Gracias por escuchar Tu Potencial Femenino. Te animo a que explores aún más tu capacidad excepcional como mujer, dedicándote tiempo y confiando en tu poder. Comparte este episodio con tus amigas para potenciar nuestras energías y así transformar la actitud femenina con la que enfrentamos el mundo.